¿Qué tal a todos? Espero que estén bien. Al momento de grabar esto, estoy un poco agotado después de disfrutar algo de fútbol. Sinceramente no he terminado de verlo por cuestiones particulares. Bueno, hoy voy a tocar un tema en la que había escrito en mis notas porque es algo que quería compartir en formato texto y con una imagen, pero tocó en formato audio gracias al que se tomó el tiempo de escuchar. ¿Qué tema vamos a hablar hoy? Pues será el episodio 3 de este audio del tema ¿qué es el líder? Una pregunta, ¿qué es el líder? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Antes de comenzar, quiero decirles que no voy a nombrar a nadie, no voy a atacar a nadie, o por ahí si alguno tiene un familiar o alguien cercano que se hace llamar representante, porque hasta yo mismo tengo personas muy queridas, amigos, familia, son vistos así, ¿no? Líderes o representantes de la comunidad. No se preocupen, no voy a apuntar a nadie. Yo respeto a las personas en las distintas comunidades. No comparto en algunas cosas que promueven hacia su pueblo, ¿no? Hay algunas cosas que promueven, por ejemplo, en que todas las cosas, aparte de luz, electricidad, esas ideas que promueven que todo lo tiene que resolver el Estado provincial o el Estado nacional. Bueno, eso es uno. Hay muchos, pero como dije, respeto a esas personas. Sé que tener un cargo así no es tan fácil como se ve, porque no todos se llegan a ese lugar, ¿no? De representar a su gente. Tienes que hablar bien el castellano, tienes que acostumbrarte a hablar en público y cosas así. Bueno, primero eso, los respeto. Por ahí, si alguno se siente identificado de algunas contradicciones que les tengo, no es ninguna ofensa. Yo ya había dejado en claro que lo que se trata este espacio es educarme. Por eso les invito a que si se tomen el tiempo de apoyar, de unirse, de dar sus opiniones, comenten algún artículo, algún texto, algo que he compartido por ahí que hayan visto. Terminando con eso, la pregunta sería, ¿cómo debería ser un líder? ¿Qué es el líder? ¿Dónde surgió que alguien sea llamado líder? Muchos de nosotros, de ustedes o
algunos que ustedes conocen. Seguramente en algunas ocasiones han escuchado historias de sus mayores, de, de personas que son familias, ¿no? De que les habla sobre la casa, sobre la recolección de frutos, sobre cómo se sobrevivía antes. Pues yo lo que recojo de esas historias eh, es, son cosas que al juntarlos y tratar de rastrear, ¿no? Ese es el origen de una persona llamada líder. Y si han escuchado historias, una persona que representaba a su tribu, a su comunidad, eh, era una persona muy valiente, muy inteligente, muy creativo, siempre iba adelante de los demás en la caza, en la pesca, y generalmente era una persona mayor. Eh, Poseía esas cualidades y ese era uno de los primeros que no decían yo quiero ser líder, sino que su gente misma o su tribu mismo lo veían como que es apto para llevar esa carga, ¿no? Siempre le consultaban, siempre lo escuchaban. Generalmente era mayor de edad. Es alguien que sabe resolver. Era una cualidad que siempre guiaba a los demás. Por ejemplo, en la casa, la mayoría de nosotros nos han contado historias. Siempre escuchamos historias de nuestros mayores, de personas que cuentan historias de sus antepasados. Si alguna vez han escuchado, son varios temas, ¿no? Escuchamos historias sobre la caza, sobre la pesca, sobre las guerras, sobre la discriminación o sobre guerras entre pueblos originarios o wichí entre wichí, cosas así. Pero si lo vemos bien, si lo ordenamos, para mí creo que existen, llamémosle, tres niveles o tres, a ver, ¿cómo sería la palabra para decir? A ver, lo que quiero hacer es que las épocas cambian, ¿no? Pero quiero ordenar las historias del origen del líder en tres contextos, en tres niveles. Llamémosle así, tres niveles. Sí, llamémosle así, tres niveles. Arranquemos con que solamente se dedicaban a la caza, a la pesca y ayudarse entre ellos, ¿no? El primer caso sería que cuando salían de pesca, de la caza o la recolección de frutos, o cuando, sí,
cuando hacían esas actividades eran nómades. Primero, como solamente se dedicaban a sobrevivir y, y muchas veces pocas familias que eran nómades se trasladaban de un lugar a otro para el, buscar, ¿no? la abundancia, ya sea de frutos o de la caza, de animales. En ese lapso de tiempo, en ese lapso de solamente sobrevivir, el, el líder era la persona que, que era como el que siempre tomaba las decisiones de qué es lo que se debía hacer y qué es lo que no. Y era el más escuchado, era más con, era con más experiencia, con más astuto o más listo. Siempre les surgen ideas como que le salen así. Y era el más escuchado. Generalmente era una persona mayor. Y una persona así, pocos le contradecían. Porque al adentrarse en el monte, eh, es el con más experiencia, digamos, el más experto, digamos, y muy sabio. Eso es uno. El nivel 2 sería cuando aparece las épocas de conflicto, de las guerras, ¿no? Ya sea entre nosotros mismos o nuestra o, no- o de nuestros o de las personas que hoy son nuestros vecinos, o sea, los criollos. Con respecto a los criollos, respeto también a los criollos. Bueno, en esa época requería ya de valentía, ¿no? Ya, y de estrategias de guerra, de sobrevivir una guerra o de vencer al enemigo, de cómo defenderse, de qué se necesita para defenderse. Entonces surgía otro tipo de líder y ya tendría que poseer esas cualidades. Ser valiente, ser estratégico y que, y que era el que más toma las decisiones. Sería a lo que llamamos Niat. Eso sería el 2. Y si vamos al número 3, el nivel 3 sería que eso sería más cercano a lo que es actualmente. Actualmente la persona no creo que todavía existen personas así que todavía poseen esas cualidades, que posee la valentía. Conozco líderes que son muy mayores actualmente, que tienen toda la experiencia de resolver problemas, ¿no? De, de no tener miedo, de saber tomar las decisiones. Y, y generalmente son mayores actualmente. Y sí, hablan bien el castellano, hablan en público. He visto a algunos hablar en público. Entonces, esos son líderes. Son líderes, sí. Pero como dije antes, las cosas, las épocas han cambiado mucho y las cosas cambian.
creo que se ven, digamos, que ya llevan la práctica de que sean corruptibles, de que sean codiciosos, de que toman malas decisiones, de que se dejan llevar, de que son comprados. Eso como que ya no son correctos las cosas que hacen. Por eso, por eso me tomé la decisión de hablar de este tema, porque es muy interesante eh, tratar de buscar de dónde surgen o cómo debería ser un líder. No hablo de todos los líderes que actualmente conocemos, hablo de Wichi, ¿no? No todos son así, lo que dije, que sí son corruptibles o o que hacen cosas bajo la mesa con el gobernador, con alguna autoridad superior. Por eso vuelvo a repetirlo, es importante tratar de rastrear y tomar algunas cosas del pasado. Ahora veo por qué siempre dicen que hay que el pasado, que debemos aprender del pasado, porque hay, hay cosas buenas que podemos seguir aplicándolo. Por supuesto no niego que antes, mucho antes, seguramente sí, había menos corruptos o eran menos corruptos, pero no he escuchado historias acerca de eso. Lo que más se cuenta es que tenían esos, que eran esos tipos de líderes valientes, honestos, sabios y tomaban mejores decisiones y escuchaba al pueblo. No era, no era tan autoritario, no, o siempre se preocupaba, porque su trabajo, porque claro, él, al ver que es el que más lo siguen, se preocupaba siempre de su pueblo. Entonces, ya dijimos ya dijimos esos tres niveles del origen, ¿no? Y de cómo debería ser un líder y de cómo son actualmente. Ahora vamos a lo que son actualmente, ¿no? Y cómo que se desvían de lo que debería ser. Hoy vemos muchos líderes que son, o representantes que son jóvenes, que ahora no es que poseen todas esas cualidades de ser valiente, de ser sabio, de tomar buenas decisiones, de que tenga ideas, ¿no? Sino que muchas veces lo llamamos punteros políticos. Ya no hacen las cosas escuchando primero al pueblo, sino que a ver, repito, no todos, no hablo de todos los líderes, algunos son así. Algunos hacen cosas no a favor del pueblo, sino de su propio beneficio. Eso ya es aprovechar del pueblo. Conozco muchos así. No toma sus propias, no promueve sus ideas, no piensa, no, no lee, no lee al mundo actual, no estudia, no estudia sus estrategias. Muchas veces hasta es mandado e instruido por su jefe, por su superior.
por su partido. Muchos son así. Y ya no tienen ideas, hasta ya no tienen ideas propias. Ya solamente esperan a que le den el orden. Hasta lastimosamente ha llegado que que le tienen prohibido contradecir o criticar. Para mí, que ya no es visto como líder, ya no es visto como el que representa a su comunidad, es visto alguien a lo que se conoce como títere. Un títere, como ya bien visto, es un juguete que le atan unas sogas de un muñeco y le hacen bailar. Eso es títere. Por eso han escuchado muchas veces al que es manejado por un político, es llamado títere o termo. Por eso es muy importante ver esas cosas. Porque también debo decir el por qué esto, ¿no? El por qué es tan importante. Es importante porque como jóvenes, como personas que estudian, te conozco muchos originarios jóvenes que se han recibido hoy, que todavía estudian, que nunca se sabe nunca se sabe a dónde llegarán. Quién sabe, alguno de ustedes algún día será líder, y es importante que repasen lo que hacían sus antepasados. Hay ideas buenas que ellos han optado, ya sea en la pesca, en la caza o en las épocas de guerra. Por supuesto hay algunos malos, ¿no? Como actualmente. Actualmente hay representantes que toman muy malas decisiones y, en mi opinión, no son líderes. Y felicito a los que en algunas veces se atreven a contradecir, se atreven a criticar el poder de ahora, el poder que está en la provincia de Formosa, que ustedes ya saben quién es. Aplaudo a esas personas que son valientes, ven lo que pasa en sus comunidades, por eso alzan la voz contra el régimen que hoy tenemos en la provincia. Creo que ya estoy por cerrar. Entonces, eso. Si alguno de ustedes escucha en este audio, algunos que tienen sus ideas, que sigan, pero que se preparen. No se conviertan en los que hoy se llaman líderes, caciques o el nombre que se les ocurra. No se conviertan en esas personas. Este tema me interesa mucho porque si ven en nuestras comunidades o en nuestra provincia de Formosa, y los datos se ven cuando hay elecciones, se ven. El dato que más se usa mucho, o la que más se repite es el 70%. El 70% de la población depende del Estado, o el 70%, quizá 50, 40. Pero lo que más se habla es lo que más hay en la provincia es el empleo público.
es el empleo público. No, no hay mucho empleo privado o no hay muchas empresas privadas que como ustedes saben yo soy eh, muy alineado con esas ideas, ¿no? Del emprendimiento, de los negocios, de lo privado. Porque si leen, si buscan los países que promueven esas ideas, del, ya sean liberales o en el partido que hay en algunos lugares, que estén a favor de lo privado, generalmente son los países que son más ricos y la pobreza es menos. Si no son países, hay también provincias que el empleo público es menor que el empleo privado. O sea, lo que más apuestan es la iniciativa privada. En otros audios también hablaremos por supuesto de, de cómo debemos actuar hoy y de tratar de aprovechar de los recursos que hoy tenemos, porque es lo único que llevará a la prosperidad a la comunidad. Porque si, bueno, eso es un tema, ¿no? Pero hablaremos. Bueno, el tema era el líder. Me estaba yendo del emprendimiento y cosas así, pero hablaremos eso en otro audio. Pero antes de cerrar, las preguntas serían, les invito a que casi que si pueden contestar, si pueden opinar, cómo debería ser un líder para ustedes, o cómo es el origen del líder, y actualmente cómo debería ser un líder. Entonces, con esto cerramos. Gracias a todos y repito, tenme paciencia, esto va a ir mejorando. Videos también haremos, no se preocupen. Nada más, les invito a que me apoyen y que formemos una pequeña comunidad de jóvenes que hablan de ideas, ¿no? Que debaten. Nada de insultos, nada de ofensas, sea el partido en que estés, todo lo que digas es respetable. Así deberían ser las cosas. Y es todo. Gracias.